Sí, se ve. Sí. Bueno, acá guía de problemas 2, esto era este ya lo habíamos hecho, digamos, del TP2 tenía dos partes. La primera parte era calor, trabajo y energía. Habíamos hecho 3 ejercicios la semana pasada, ¿no? El ejercicio 2, el 3 y el 5, lo habían hecho Daniela y José. Eh, Así que bueno, pasaríamos a hacer el ejercicio 4, ¿sí? Este, Ahí se ve. Sí. Bien. Acá teníamos bien, un conjunto cilindro-émbolo contiene un fluido y un dispositivo de agitación movido desde el exterior. La fricción entre el émbolo y el cilindro es despreciable, y la fuerza que lo mantiene contra el fluido se debe a la presión atmosférica estándar, el peso del émbolo y un muelle en espiral, un resorte. La presión inicial del gas es 1,02 bar y la fuerza inicial del muelle es 0. Nos da la constante, nos dice el dispositivo de agitación se hace girar 100 revoluciones con un par medio de 0,68 Nm. Como resultado, el émbolo de 10 centímetros de diámetro se desplaza 10 centímetros hacia el exterior. Realice un balance de fuerzas en el émbolo y calcule el peso, el trabajo de expansión-compresión, el trabajo técnico, el trabajo de resorte, el trabajo útil obtenido en el vástago y el trabajo total intercambiado por el gas. Bien, entonces comenzamos con el diagrama de cuerpo libre. Entonces planteamos un diagrama de cuerpo libre como hacíamos en física, donde teníamos presión inicial por el área hacia arriba, y hacia abajo tenemos la presión atmosférica, la fuerza de resorte y el peso propio. Entonces, escribiendo eso en una ecuación y balanceándolo, nos queda que la única incógnita es la masa por la gravedad, o sea, el peso del émbolo, ¿sí? Porque la deformación inicial del resorte es 0. Entonces, como nos dan la presión inicial, nos dan la presión atmosférica, el diámetro del émbolo, bueno, despejamos el peso del émbolo, que es 5,3 newton. Esto era sencillo. Después nos piden el trabajo de expansión-compresión, el trabajo que hace el gas. Para el trabajo que hace el gas, de la definición de trabajo de expansión-compresión, sabemos que es menos la integral de la presión externa aplicada al volumen de control por el diferencial de volumen, donde la presión externa que se le aplica al volumen de control es la presión de la cara interna del émbolo, ¿sí? Que está compuesta por la presión atmosférica más el peso del émbolo dividido el área, más la fuerza de resorte dividido el área. Entonces, reemplazando esta ecuación adentro de la integral, podemos integrar, ¿sí? Sabiendo que el diferencial de volumen es el área diferencial, el desplazamiento. Haciendo eso, sacando los términos que son constantes, bueno, nos queda esta integral bien sencilla. Sabemos que integramos entre x2 y x1, o sea, entre el desplazamiento del émbolo. Reemplazando esos valores, obtenemos el trabajo de expansión-compresión, que es menos 116,11. O sea, el émbolo se expande y entrega trabajo hacia afuera del sistema. ¿Sí? ¿Alguna consulta? El trabajo técnico.
sabíamos que el trabajo técnico es la integral del torque diferencial ángulo. ¿Ah? Y el ángulo era 2pi por la cantidad de vueltas. Sabemos que el eje gira 100 vueltas, son 2pi cada vuelta, entonces simplemente es reemplazar los datos y obtenemos el trabajo que se entregó al eje. Bien. El trabajo que se entregó al resorte es la fuerza de resorte diferencial distancia, o sea, el desplazamiento del resorte. Simplemente, bueno, tenemos todos los datos, obtenemos el trabajo del resorte. El trabajo total intercambiado por el gas, si las interacciones del gas son con el agitador y con el émbolo. ¿Sí? O sea, ¿qué ve el gas? Si volvemos, dice, la pregunta F, ¿no? El trabajo total intercambiado por el gas. Si somos nosotros ahora el gas, estamos adentro de este volumen de control, estamos acá adentro y ¿qué vemos? Vemos un agitador y vemos un trabajo de expansión-compresión. Lo que haya afuera, el gas no lo ve. ¿Están de acuerdo con eso? El gas no sabe si acá hay un resorte, o si hay un vástago, o si hay un peso, o si hay una presión ejercida por otro dispositivo. El gas simplemente ve que tiene una cara de un pistón que es el que se mueve, entonces que le ejerce una cierta presión, y se le introduce un eje que le entrega trabajo de agitación. Podría tener, no sé, que lo cruce una resistencia eléctrica y que le entregue trabajo eléctrico. Pero el gas solamente ve estas dos interacciones en este ejemplo. La agitación y el trabajo de expansión-compresión. Los efectos del resorte y de la atmósfera y del peso se van a ver reflejados indirectamente a través de la ecuación de la presión que está metida en el trabajo de expansión-compresión. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Bien, entonces, el trabajo de expansión-compresión que daba menos 116,11 incluía los efectos del resorte. ¿Ah? Entonces, bueno, fíjense que el trabajo de expansión-compresión es negativo porque el dispositivo se expande y entrega trabajo, y por otro lado recibe trabajo positivo por el eje, entonces el trabajo total intercambiado es positivo, y bueno, tiene ese valor. Bueno, ahí está la nota, que es lo que les comenté. En el volumen de control definido, el gas no ve más allá del émbolo. El efecto del resorte se manifiesta modificando la fuerza del émbolo contra el gas, y por lo tanto modifica la presión, que fue la que se utilizó en el trabajo de expansión-compresión. ¿Ah? Estos ejercicios, bueno, tienen eso simplemente, la definición del volumen de control. Ahí está la clave de la resolución. Bien. ¿Alguna duda con este? Si yo pudiera... ¿Ahí se ve? ¿Se ve el PDF arriba del Power? No, no, profe. Ah, yo quería con una sola, para no cortar la... Entonces vamos a tener que compartir de vuelta. A ver si acá dice... Ahora sí, se ve el enunciado. Bien, ese era el ejercicio 4 del trabajo práctico. El ejercicio 5 lo había hecho José la clase pasada.
Después teníamos la segunda parte del TP. Teníamos estos ejercicios nuevos que era el 16, 17 y 18, que es muy simple, y uno que habíamos hecho en clase que era también de resortes de WAC. Yo en esta presentación tengo el 18 y el 294, vamos a pasar por eso, y después en otro PDF está lo otro. No sé si está Daniela, los presenta ella, si no lo presento. Entonces, bueno, vamos con el 18, es muy, muy sencillo. Buenas, sí estoy, Andrés. ¿Sí? Ah, bien, lo que pasa es que, claro, como estoy con la pantalla compartida, no te veo. Ah, bien. Bien, el 18 decía, de un recipiente que contiene nitrógeno gaseoso se extrae calor a una tasa constante de 80 watts. Al mismo tiempo se transfiere trabajo mediante una rueda de paletas a una velocidad variable con el tiempo según la ecuación potencia igual a 19 por T, donde T es el trabajo en watt y el tiempo está en minutos. Y se determina la velocidad de variación de la energía del gas pasado los 15 minutos, la variación neta de energía luego de 15 minutos de funcionamiento. O sea, uno es en un momento y el otro es en un intervalo. En uno nos pide la potencia en un momento, por eso es unidades de potencia, watt, y el otro es la energía transferida en un intervalo, por eso está en kilojoule. Bien, haciendo el balance de energía de un sistema cerrado en régimen no estacionario, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Sistema cerrado, régimen no estacionario. Teníamos calor más trabajo igual a variación de energía interna en el tiempo. Tenemos que la expresión del trabajo es 19 por T, reemplazando a los 15 minutos, nos queda que la variación de energía interna en el tiempo es de 205 watts a los 15 minutos. Si hubiese sido en instante cero, hubiese sido menos 80, ¿no es cierto? La variación de energía interna luego de 15 minutos de funcionamiento es entre el estado 1 y 2. Ah, y acá hay un pequeño error, fíjense, acá tendría que ser 0 minutos, porque es el instante inicial. Está bien integrado, pero está mal expresada la integral. ¿Está? Lo tengo que corregir. Entonces es simplemente integrar esta ecuación entre 0 y 15. Y bueno, y nos da esta cantidad de energía. ¿Sí? Este ejercicio sencillo tendría que estar por ahí al principio del práctico, de la etapa de primer principio, porque es para, bueno, diferenciar trabajo, energía y demás. Bien. Hagan preguntas si quieren, porque si no, vamos. Pero como son muchos ejercicios, vamos más o menos rápido, digamos. Bueno, en este que era del WARC, tenemos un cilindro pistón con un muelle adentro, y el sistema contiene un gas en un dispositivo cilindro émbolo y un muelle elástico, como se muestra en la figura. Inicialmente el muelle se encuentra sin deformar y nos da el valor de la constante. Y la presión atmosférica es de 0,1 megapascal. La ecuación del proceso para el gas es P por B igual a constante. El gas se comprime hasta la mitad de su volumen inicial. Y nos da el volumen inicial. La longitud del muelle es de 0,5 metros. Calcúlese en kilojoule. El trabajo necesario para comprimir solo el gas
el trabajo realizado sobre el muelle, el trabajo realizado por la atmósfera y el trabajo del vástago necesario. Entonces, primero nos preguntan solo para comprimir el gas. Dicen, como se solicita el trabajo para comprimir el gas, tomamos un volumen de control que involucre al gas únicamente, dejando el resorte fuera del volumen de control. ¿Están de acuerdo? Teníamos un volumen de control inicial que tenía todo, pero ahora solo nos concentramos en el gas. Entonces sabemos que el trabajo que intercambia el gas es el trabajo de expansión-compresión, donde la presión externa es la presión ejercida sobre la frontera del volumen de control. Pero en este problema también nos dicen que el proceso sigue una ley P por V igual a constante. Por lo tanto, la presión es una constante sobre el volumen, ¿sí? Y esa constante es P1 por V1. Dice, para conocer la presión en el estado inicial, necesitamos realizar un diagrama de cuerpo libre. Y acá tenemos que asumir un par de cosas. Primero, la fuerza de resorte inicialmente es igual a 0 porque está sin deformar. Y en este estado también asumimos que la fuerza del vástago inicial es 0. Este dato es necesario para conocer la presión inicial dentro del cilindro. ¿Están de acuerdo? Porque si hubiésemos tenido una fuerza del vástago inicial distinta del 0, nos cambia la presión inicial. ¿Está? Esto tendría que haber estado acá en el enunciado del problema. Porque en el enunciado nos dan la presión atmosférica, nos dan la ecuación del proceso, nos dice que el resorte inicialmente está sin deformar, pero no nos dieron la fuerza inicial del vástago. Entonces vamos a asumir que inicialmente no estaba siendo comprimido, ¿tá? O sea que nos queda que la presión inicial, si la fuerza del vástago inicial es 0, entonces la presión inicial es igual a la presión atmosférica. ¿Tá? Entonces, conociendo la presión inicial, conocemos el volumen inicial, integramos la expresión del trabajo, y bueno, nos queda esta ecuación. Pero también nos dice que se comprime de tal manera que el volumen final va a ser la mitad del volumen inicial. Entonces, reemplazando nos queda esto, el trabajo de expansión-compresión es menos P1V1, que era la constante, por el logaritmo natural de un medio. Reemplazamos los valores de la presión y el volumen inicial, y obtenemos el trabajo de expansión-compresión recibido por el sistema. Como el signo es positivo, el trabajo ingresa al sistema. ¿Alguna consulta? El trabajo realizado sobre el muelle. El trabajo que se hace sobre el resorte, la fuerza del resorte diferencia el camino. Fíjense que es el producto escalar de dos vectores. ¿Sí? Ese es el trabajo. Donde, como son colineales y el ángulo es, o sea, estamos comprimiendo, el desplazamiento va en el sentido de la fuerza, entonces el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento es 0, entonces nos queda que es la fuerza por la distancia. ¿Hicieron? Acá hay un producto escalar, ¿no? No sé si me escuchan. Sí, profe, se entendió. Sí, profe. Sí, sigue. Bien, entonces,
Esa fuerza es la constante por L menos L0, que L menos L0 es X diferencial de L menos L0. Lo integramos y lo evaluamos entre el estado inicial y final. ¿Ah? Bueno, nos da este valor. ¿Sí? El resorte recibe 431 kJ porque se está comprimiendo. El trabajo realizado por la atmósfera es el trabajo de dilatación, que es la presión atmosférica diferencial del volumen de la atmósfera. Pero el diferencial de volumen de la atmósfera es menos que el diferencial del gas. Entonces el trabajo de dilatación es menos la presión atmosférica diferencial del volumen del gas. ¿Sí? Y es, bueno, reemplazando valores, nos da 44,2 kilos. Finalmente, el trabajo del vástago es lo que está de un lado del vástago igualado a lo que está del otro lado del vástago, ¿no? Está de un lado el gas y el resorte, y del otro lado está el trabajo de la atmósfera y el trabajo del vástago. Despejamos el trabajo del vástago, nos queda el trabajo de expansión-compresión más el trabajo de resorte menos el trabajo de dilatación. Ese es el trabajo que tiene que hacer el vástago para igualar estas expresiones. Bueno, fíjense, el gas recibe 61,27 kJ, el resorte 431, y el trabajo de la atmósfera es 44,2. Fíjense que el trabajo de la atmósfera hace que el trabajo del vástago sea necesario, sea menor, porque está en el mismo sentido. O sea, la atmósfera ayuda a comprimir el gas, entonces el trabajo requerido por la fuerza del vástago es menor. Esto está desarrollado también en las filminas de teoría. ¿Sí? Así que bueno, lo pueden ver de ahí, bueno, obviamente de los libros. ¿Alguna consulta? Yo no, profe, se entendió bien. Añela, no sé si tenés el 16, 17 o querés que lo presente, porque vos tenías la presentación hecha. Sí, lo tengo y ya lo alcancé a editar a ese. Ahí encontré la forma de solucionar ese problemita que teníamos, Andrés. Bueno, Eh, ¿querés compartir vos? sí, ahí comparto. Ahí ven la presentación. Sí, se ve. Genial. Bueno, el ejercicio 16 y 17 son bastante parecidos, es casi el mismo esquema, pide cosas distintas nomás. En el 16 se dice que, bueno, se tienen 80 gramos de gas en un sistema cilindro-pistón posicionado horizontalmente. Se le suministra 1,2 kJ de calor y 450 J de trabajo a través de las ruedas de paleta, conectados a un eje. Considerando que el gas sufre una disminución de energía interna de 38 kJ/kg y un aumento del volumen del cilindro de 0,075 metros cúbicos, y que el trabajo que ejerce la fricción sobre el pistón es 250, considerando que la presión atmosférica es un bar, calcule. Bueno, les pide primero, les pide calcular el trabajo de expansión-compresión efectuado por el gas. Lo primero que habría que hacer es hacer acá no se lo aclaran, pero tendrían que hacerlo para este sistema que está marcado con la línea de trazos, tendrían que hacer un balance de energía por los datos que tienen, porque no saben la ley de variación de la presión.
Bueno, si hacemos un balance de energía, bueno, antes hay que ver qué tipo de sistema es. Es un sistema cerrado porque no entra ni sale masa, y es en régimen no estacionario porque sus propiedades cambian con el tiempo, al menos una cambia, por ejemplo el volumen. Bueno, entonces del balance de energía nos va a quedar delta U igual a Q más W, y tenemos el calor del calentador ese que teníamos también, pero ahora para este sistema la rueda de paletas no lo vemos, no cortamos al eje, así que no lo vemos como un trabajo de eje, sino lo vemos como como un calor, debido a la fricción que hay, lo vemos como un calor. Hay que ponerlo así para ese sistema, si no estaría como mal conceptualmente. Más, bueno, el trabajo de expansión-compresión. Despejamos el trabajo de expansión-compresión. Bueno, como es un sistema cerrado, el delta U lo puedo escribir como M por delta U específico. Y bueno, acá simplemente es reemplazar los datos del problema. Simplemente es eso. Bueno, acá si se fijan les puse el calor como positivo, los dos calores porque son de entrada. Y bueno, el trabajo de expansión nos da menos 4,69 y está acorde con lo que dice que aumentaba su volumen. O sea que es un trabajo de expansión. Bueno, y después nos los piden por unidad de masa, así que divido por la masa. Como es un sistema cerrado puedo hacer eso. Y bueno, me da este valor, menos 58,63 kilojoules kilogramos. No sé si ahí tienen alguna duda. Quizás lo que más tendrían que ver es esto, lo del calor, que no, o sea, no lo ven como un trabajo, sino como un calor. Sí. Porque si volvemos perdón. Si volvemos acá al sistema, la línea de trazo, viste, el volumen de control no corta el eje, sino que pasa por su bordecito. Entonces, no ves un trabajo de eje o de flecha. Lo que ves lo ves como un calor porque lo ves como la fricción que estaría haciendo esta rueda de paletas sobre tu volumen de control. Tienen que poner claro, lo tienen que poner como un calor, si no estaría mal para este volumen de control. Ok. Bueno, eso pedía el A. Después en el B les piden el trabajo del vástago. El trabajo del vástago es, en este caso, como es un cilindro pistón horizontal, la fuerza de la gravedad no hace trabajo, así que sería el trabajo del vástago, el trabajo de expansión, menos el de dilatación, más el de fricción, que este lo considerábamos positivo siempre. El de dilatación es menos la integral de la presión atmosférica diferencial del volumen. Bueno, bueno, da negativo, nos da negativo. Y después es simplemente reemplazar el trabajo de expansión, el de dilatación y el de fricción que era dato. Ahora, si se fijan en estos valores que tenemos, el trabajo de expansión con presión es negativo, el de dilatación era negativo, con ese menos queda positivo, y el de fricción es positivo, o sea que me está reduciendo este valor del trabajo de expansión que tengo. Y como es el trabajo del vástago, en este caso va a ser un trabajo útil, lo que hace es que me reduce el trabajo útil que podría aprovechar si pongo una máquina en el vástago. Que es lo que les puse acá, que reduce el trabajo útil o aprovechable. Sí. ¿Tienen alguna pregunta? Hola. Ok.
Bueno, el 17, les digo que es reparecido porque es el mismo esquema. Les dice, un dispositivo cilindro émbolo contiene 5 kilogramos de vapor, el cual experimenta una expansión donde su energía interna tiene este valor, 2709.9 kilogramos, hasta el estado 2, bueno, acá era U2. Durante el proceso existe transferencia de calor al vapor de magnitud igual a 80 kJ. Además, una rueda de paleta transfiere energía al vapor mediante trabajo en una cantidad de 1.85 kJ. Determínese el trabajo de la frontera móvil para el sistema indicado mediante la línea trazos. ¿Sí? Acá tienen el mismo sistema que en el caso anterior, así que el de la rueda de paleta lo van a ver otra vez como un calor. Bueno, sí, como es el mismo, sigue siendo un sistema cerrado en régimen no estacionario. Bueno, y si hacen un balance, de nuevo el balance de energía, van a poder despejar el trabajo de expansión-compresión. Nos daban de dato la masa y ahora nos daban de dato la energía interna inicial y final e inicial. Bueno, y nos da negativo, así que es acorde con una expansión. Bueno, eso era todo de ese ejercicio. No sé si tienen alguna duda. No, está perfecto. Okay. Ya que estabas editando, Daniela, era 18,5. Pues te quedó 2 puntos ahí. Sí, me iba a fijar eso, no sabía si era Sí. 18 o 1, Sí. a ver. Sí, 18,5. Seguía yo con el 13, ¿no? Del otro TP. Y para que me fijo. Sí. Okay. Bueno, ahora vamos a empezar con el TP3 de sustancias puras. Este es un ejercicio que se había tomado en un parcial. Un tanque bien aislado contiene 25 kilogramos de refrigerante R134A inicialmente a 300 kilopascales, con una calidad de 0,8. La presión se mantiene mediante el gas nitrógeno que actúa contra una vejiga flexible. ¿Cómo se muestra en la figura? La válvula se abre entre el tanque y una línea de suministro que transporta refrigerante R134A a 1 megapascal y 120 grados centígrados. Sería esta la línea de suministro. El regulador de presión permite que la presión en el tanque permanezca en 300 kilopascales a medida que se expande la vejiga. Bueno, acá tendrían el regulador de presiones. La válvula entre la línea y el tanque se cierra en el instante en que todo el líquido se ha vaporizado. Determine la cantidad de refrigerante que se ingresa al tanque. Bueno, ese sistema que marqué ahí con línea de trazos, ¿qué tipo de sistema es? Un sistema abierto. El régimen No estacionario. estacionario, perfecto. Y este dato que nos dicen acá, hasta que el líquido se ha vaporizado, ¿qué nos dice? El estado final del refrigerante. Claro, ¿y cuál sería el estado final? Cuando todo el líquido se ha vaporizado. El que cae sobre la curva de saturación de vapor saturado, sí. Claro.
O sea que ya conocen la calidad en ese punto. Bueno, como habían dicho, un sistema abierto en régimen estacionario, bueno, el proceso de expansión es cuasi estático, esto lo tenemos que decir para poder hacer esa integral, la integral de expansión-compresión. Bueno, las variaciones de energía cinética y potencial son despreciables. La válvula y el tanque están bien aislados térmicamente. Les dice que el proceso es a presión constante. Y bueno, y que las condiciones de la línea de suministro permanecen constantes. Eso es importante, porque va a ser una entrada, y que permanezcan constantes nos va a simplificar un montón. Bueno, de Resprot, si van a Resprot con la presión de la línea de suministro, pueden sacar la temperatura de saturación y compararla con la temperatura que les da de dato, que era de 120 grados centígrados. Como es menor la temperatura de saturación que la T de la línea, ¿en qué estado estamos? O como la temperatura de la línea es mayor que la de saturación, ¿en qué estado estamos? Dice ahí, uno que lo lea. Estamos en vapor sobrecalentado. Bueno, si hacemos el balance de masa, tenemos solamente una entrada, o sea, la salida desaparece, y acá tendríamos que empezar a integrar. Bueno, recuerden que de este lado del volumen de control son diferenciales exactos, del otro lado eran inexactos. Nos va a quedar entonces, si simplifican el dt, delta m, esto sería función de estado, del otro lado es función del camino, delta m igual a la masa que entra. Y ahora si hacemos un balance de energía, nos va a quedar, bueno, el du a dt, dijimos que estaba aislado, así que el calor es despreciable. Tenemos trabajo de expansión-compresión, no hay ningún otro tipo de trabajo. Y bueno, como no hay salida, este término desaparece. Nos queda este únicamente con el término de la entalpía, porque expresemos energía cinética y potencial. Bueno, acá otra vez tenían que integrar. Esto, bueno, pueden integrarlo así o hacerlo sobre la masa, o sea, hacer MDU e integrar. O sea, reemplazar el U como MU y hacer la derivada cruzada la derivada de paréntesis MU minúscula o específico. Como quieran, como se les haga más fácil. Bueno, esto queda delta U igual al trabajo de expansión-compresión más la entalpía. Acá la entalpía sale afuera de la integral, ¿por qué? Porque el suministro es constante, o sea, tiene Claro, propiedades constantes. como las propiedades son constantes, saldría fuera de la integral, y bueno, ahí lo que les puse, que la entalpía la podemos pensar como dos propiedades intensivas independientes. En este caso, como estamos en vapor sobrecalentado, la presión y la temperatura son independientes, así que bueno, ya podemos decir que es constante. Bueno, y hace la integral, bueno, acá en realidad está reemplazado balance de masa, es el diferencial inexacto de masa de entrada por el dm del volumen, que queda esto. Bueno, y acá fíjense que el delta U, que es U2 menos U1, en realidad es M2 por U2 específico menos M1 por U1, porque no es un sistema cerrado, ¿sí? No es la misma masa. Y bueno, y el trabajo de expansión-compresión, bueno, acá me faltó un igual, es menos la integral de P de B, como la presión era constante, sería menos P por delta B. Bueno, y acá reemplacé B2, que sería M2 por B2 específico, menos M1 por B1 específico. Bueno, y si reemplazan todo eso en balance de energía, les va a quedar esta expresión. Bueno. Después pueden sacar M2 en relación de M1 con la ecuación anterior, y de Resprot, con la presión 1 y el título 1, pueden sacar las propiedades de las entalpías de saturación y de ahí obtener H1. Y bueno, y como el estado 2 ya dijimos que era vapor saturado, con la presión ya podemos sacar H2, que sería la entalpía del vapor saturado. Bueno, y de ahí con eso calculan M2.
Bueno, y la cantidad de refrigerante que ingresa, que era lo que nos pedían, va a ser el delta M, que es igual a M2 menos M1, igual a la masa que entra. Bueno, y era eso. No sé si tienen... No. Acá era el EP3, ¿no? Donde no, ya estábamos en el EP3, pensé que era. eh, no está. No sé, José, si estás. Dale. Comparto. Me tenés que dejar porque no estoy como coanfitrión yo. ¿Ahora? Sí, ahí está. ¿Ahí se ve? Sí, profe. Sí. Bueno. Yo iba a compartir el ejercicio 14 y el 15, que fueron los que vimos el cuatrimestre pasado también. Bueno, en el ejercicio 14 es sencillo, es un cilindro émbolo vertical con una mezcla bifásica de agua. Si recuerdan, en este trabajo, el trabajo 3, empezamos a ver ResPro, así que muchas veces hacemos mezcla bifásica, tenemos el equilibrio líquido-vapor, o sea que estamos dentro de la campana. En este caso tenemos una cierta cantidad de agua líquida y una cierta cantidad de vapor en equilibrio a una cierta presión. Y nos dicen que se le transmite calor al dispositivo hasta que la temperatura llega a cierta temperatura. Bueno, nos piden primero determinar la temperatura inicial. Esto es sencillo, simplemente tenemos que ingresar con el dato que sabemos a ResPro. Normalmente ingresamos con dos datos, con dos propiedades, pero en este caso, como sabemos que estamos en equilibrio bifásico, podemos ingresar con uno solo a la tabla de equilibrio bifásico, o puntos de saturación aparecen en ResPro. En este caso ingresamos con la presión que conocemos, que es 500 kilopascales, y todos los demás datos van a ser provistos por programa. En este caso el primero que relevamos, que es el que nos piden, es la temperatura inicial, que sería esta de acá. O sea, es la única temperatura en la cual hay equilibrio líquido-vapor para esa presión que nos dan. Lo siguiente que nos piden es la masa total de agua. Si recuerdan de la consigna, nosotros conocíamos el volumen geométrico que ocupaba el agua y el vapor. Bien. Entonces, si queremos sacar masa a partir del volumen geométrico, lo que necesitamos conocer es el volumen específico. Bien, fíjense que acá está como prima el estado líquido saturado y como doble prima el vapor saturado. Entonces con esto podemos calcular la masa del líquido y la masa del vapor a partir de los volúmenes geométricos y el específico, y luego la masa total. ¿Bien? Con esto, si se fijan, también podríamos después calcular la calidad, porque la calidad sería el cociente de esto, de la masa de vapor sobre la masa total. Bueno, ahora nos piden el volumen final. En el volumen final nosotros conocemos dos condiciones.
que serían la presión, porque fíjense que nosotros sabemos la presión inicial y no nos dicen nada, pero el émbolo del dispositivo este está libre. O sea, a menos que nos digan lo contrario, lo consideramos libre, ¿bien? En realidad debería decirlo, pero bueno. Entonces, cuando nosotros le demos calor a esto, se va a poder subir y bajar para mantener la presión constante. Entonces la presión va a ser la misma y además sabemos que la temperatura final es 200 grados. Es decir, estamos en un estado específico. O así aparece en el RESPRO, ¿bien? Entonces entramos al RESPRO con estado específico, con esos dos datos, y por ejemplo, una cosa que podemos ver es la calidad. Que esto se lo he comentado, la calidad es una propiedad en el RESPRO, y la podemos configurar para que la muestre o no. Fíjense que aparece como supercalentado, por lo tanto estamos fuera de la campana, digamos. Es todo vapor. ¿Bien? Entonces, con esto nosotros, ¿qué nos va a interesar? Y bueno, con el volumen específico final, y la masa, que la masa es la misma dentro del sistema, porque es un sistema cerrado, podemos calcular el volumen geométrico final, que es lo que nos piden, ¿bien? O sea, cuando nos piden volumen final, es el volumen geométrico. También se podría interpretar como el específico, pero bueno. En este caso calculamos el geométrico, ¿sí? Fíjense que es 2,74 metros cúbicos, y si se fijan en los datos iniciales, se expandió bastante el cilindro. Bueno, finalmente nos piden el calor transferido. Como es un intercambio de energía lo que nos están pidiendo, vamos a tener que plantear primer principio, ¿bien? El primer principio ya reducido, o sea, no parto de todos los términos genéricos y voy anulando, pero el primer principio ya reducido resulta de esta forma. No tenemos ni entrada ni salida de masa, y como es un sistema cerrado en régimen no estacionario, lo escribimos directamente entre los estados inicial y final. Con eso tenemos esto nomás. Trabajo intercambiado, calor intercambiado es igual a la variación de energía interna. Bien, el único trabajo intercambiado que hay es el de expansión-compresión, después del calor y bueno, la variación de energía. El trabajo lo podemos calcular directamente de su definición, ¿no? O sea, la integral de presión por diferencia del volumen. La variación de energía interna, por otro lado, la podemos escribir de esta forma, ¿sí? Final menos inicial, y a su vez, como es un sistema cerrado, si a ambas las desmenuzamos en masa por energía interna específica, podemos sacar como factor común la masa, que es la misma en todo el proceso, y nos quedaría de esta forma. Estas energías internas son las que aparecen en el programa, ¿sí? No se confundan porque estas tienen unidad de kilojoule. En cambio, la que aparece en el RESPRO es kilojoule por kilogramo, ¿ven? Energía interna. Siempre son específicas, las del programa. ¿Cuál es el problema? Que la energía interna inicial nosotros no la conocemos de forma explícita. Porque lo que nosotros sabemos del estado inicial, o al menos lo que estaba puesto en RESPRO antes en la diapositiva, es la del estado bifásico. Entonces nos da la energía interna del líquido y del vapor, ¿ven? Del líquido saturado y del vapor saturado. Entonces, si quisiéramos calcular la energía de la mezcla, necesitaríamos saber la calidad. Bueno. Entonces, bueno, calculando la calidad, como les decía en un principio, que es la masa del vapor sobre la masa total, y considerando, bueno, una opción es la siguiente. Entramos con la presión conocida inicial y la calidad, o si no, otra opción es usar la fórmula que está en la diapositiva de teoría, que nos permite calcular cualquier propiedad en función de la calidad y las propiedades del vapor y del líquido saturado. Creo que aparece con unos lambda en la teoría. Esa es otra opción para calcular la energía interna. Son equivalentes de todos modos. Entonces, con esta energía interna inicial, calculando el trabajo y reemplazando en el primer principio, obtenemos directamente el calor intercambiado en todo el proceso, ¿bien? Bueno, finalmente, ahora nos dicen que se quiere enfriar hasta 100 grados. Está medio ambigua la consigna, pero la idea sería, partiendo del mismo estado inicial, ¿bien? Partiendo del mismo estado inicial, ahora enfriamos. No es que estando en 200 grados enfriamos, ¿sí? En ese sentido está medio ambigua. Entonces el procedimiento de resolución es el mismo. O sea, el estado inicial es el mismo, los datos para el estado inicial, que serían la calidad, la energía interna y todo eso, van a ser los mismos. Lo único que cambia es el estado final.
Fíjense como ahora le sacamos calor, nos van a dar al revés las dos cosas, el trabajo y el calor, porque ahora se va a comprimir en vez de expandirse, y además el calor nos va a dar negativo porque se lo tenemos que sacar. Entonces, bueno, calculamos el estado final en ResProp. Lo que más nos interesa en este caso el estado final son el volumen específico para calcular el volumen geométrico final, y también la energía interna para ir al mismo procedimiento del primer principio y calcular el calor transferido. ¿Bien? Y bueno, eso sería todo. Es un ejercicio sencillito. Quizás si ya la cursaron la materia y hicieron los demás trabajos van a notar que es sencillo. Pero bueno, cada tanto volver a estos trabajos está bueno. Y sobre todo lo que hay que tratar de hacer es mantenerse en el marco teórico que había en estos trabajos. Bueno, el ejercicio siguiente tiene una complejidad un poco mayor quizás, pero fíjense que el esquema del proceso físico es similar. Tenemos un dispositivo cilindro-émbolo vertical. En este caso, la masa del émbolo nos la dan. Fíjense que en el ejercicio anterior no nos la habían dado, así que directamente la despreciamos. Entonces nos dan un dispositivo cilindro-émbolo con una cierta masa de émbolo. Nos dicen la calidad inicial. Y fíjense que nos dan cuestiones geométricas del émbolo. Nos dan una altura y nos dan una altura en la cual hay unos topes. ¿Sí? Inicialmente el pistón se encuentra en la posición inferior que está indicada en la figura, y le vamos a dar calor al cilindro hasta que la presión interna es de 3 bar. ¿Bien? Fíjense que no nos dicen la presión inicial, a diferencia del ejercicio anterior. Nos dan la presión externa y nos dan la masa del émbolo. Entonces con estas dos cosas nosotros vamos a poder sacar la presión inicial. Bueno. Técnicamente sin hacer las cuentas, nosotros no podemos saber si el punto final de 3 bar está fuera de la campana o no. Pero bueno, este diagrama es representativo. Normalmente está bueno hacer los diagramas antes de arrancar a hacer un ejercicio, porque nos da una idea de cómo va a ser el proceso y también nos permite dar una idea de cómo son las leyes del proceso en cada uno de los distintos procesos, o sea, en el proceso 1.2 y en el 2.3. Hay veces en el que ustedes no van a saber a dónde están ciertos puntos, como por ejemplo en este, ¿ven? Ustedes no están seguros si el punto 3 está fuera de la campana. Para estar seguros deberían entrar a ResProp. Pero bueno, eso no importa, lo pueden hacer así, y si en la realidad el punto estuviera dentro de la campana, simplemente el gráfico se corre para la izquierda, ¿sí? Así que bueno, este es un estimativo del proceso en un principio. Fíjense que la presión aumenta. Eso es diferente del ejercicio anterior, porque en este ejercicio nosotros tenemos topes. Si nosotros le damos calor a un dispositivo cilindro-émbolo, el émbolo se va a mover y va a aumentar el volumen, pero la presión se va a mantener igual. Pero si tiene topes, es al revés. El volumen se va a mantener constante y la presión va a aumentar. ¿Bien? Entonces en este caso pasan las dos cosas. Primero aumenta el volumen, o sea, se mueve el émbolo y la presión se mantiene constante, y luego, cuando llega a los topes en el punto 2, el volumen se mantiene constante y aumenta la presión. ¿Bien? Entonces este sería un esquema representativo de las transformaciones que van a ver. Bueno, lo siguiente que nos piden es determinar el calor transferido. Primero vamos a calcular el estado inicial, ¿sí? Que es lo que les decía hace un ratito. La presión inicial nosotros no la sabemos, pero la podemos saber. ¿Por qué? Porque en el estado inicial eso está en equilibrio, o sea, no se está moviendo el émbolo, entonces las presiones son iguales adentro y afuera. Las presiones externas o las contribuciones externas de presión son dos: la presión atmosférica y el peso del émbolo. Entonces, sumando ambas, o sea, básicamente lo que hacemos es una sumatoria de fuerzas y la igualamos a 0, podemos despejar la presión interna, que nos termina resultando de esta forma, ¿eh? Entonces, ahora sí estamos en una situación parecida al ejercicio anterior, porque sabemos la presión, y bueno, acá justo metí la calidad también porque es un dato. En el ejercicio anterior nos habíamos ido a la tabla de saturación, pero bueno, es similar al procedimiento, ¿sí? Entonces con esto tenemos el estado inicial, ya combinado porque sabemos la calidad, digamos, ya sabemos las propiedades de la mezcla. Una consulta.
Sí. Ahí en la tabla puso la presión atmosférica en vez de la presión del... Sí. Es un error del PowerPoint. Pero sí, acá tendrían que haber entrado con esta, de acá. ¿Sí? Mala mía, no lo vi cuando lo pasé la fotito. Bueno, para el estado 2 ahora, ¿qué vamos a considerar? Nosotros sabemos que en el estado 2, fíjense, del estado 1 al estado 2 la presión es constante. Entonces, la presión que acabamos de calcular va a ser la misma en el estado 2. Lo que cambia en el estado 2 es el volumen. ¿Y qué pasa? El volumen del estado 2 lo podemos sacar. ¿Y cómo lo podemos sacar? Con estas cuestiones geométricas que nos dan del cilindro, ¿bien? Fíjense que nosotros del cilindro, bueno, del émbolo, sabemos el diámetro, ¿bien? Con el diámetro podemos sacar el área y con la altura podemos sacar el volumen geométrico final, ¿sí? Hay una cosa que no se dice acá, que es que hay que despreciar el alto de esto, ¿sí? Porque si no sabemos el alto de esto, técnicamente no sabemos el volumen adentro. Pero bueno, dejando de lado este alto, nosotros con los 10 centímetros y el área del émbolo podemos sacar el volumen geométrico final, ¿sí? Calculando el volumen geométrico final resulta de esta forma. ¿Y qué pasa? Si ustedes quieren entrar con este volumen a ResProm no pueden, porque es lo que les decía hace un ratito, las propiedades de ResProm son todas específicas. Entonces para transformar este volumen en específico, ¿qué necesitamos? La masa. La masa la sacamos con las condiciones iniciales, porque nosotros sabíamos el volumen específico inicial, porque conocíamos el estado inicial, y también sabíamos el volumen geométrico inicial porque lo podemos calcular, porque también tenemos datos geométricos del estado inicial. Entonces, con esta masa, que es la misma durante todo el proceso porque es un sistema cerrado, y con el volumen final sacamos el volumen geométrico final, y con esto sí, el específico final, perdón, y con esto sí podemos entrar a ResProm. ¿Bien? Entonces en ResProm, ¿qué entramos? Con el volumen específico final y con la misma presión, ¿ven? Porque el proceso 1-2 es a presión constante. Fíjense que ahora, al entrar con esto a ResProm, bueno, acá sí está corregida la imagen con el valor de presión. Ahora sí tenemos certeza de que el punto 2 y por lo tanto el punto 3 están afuera de la campana, ¿ven? Porque esto está sobrecalentado. O sea, si nosotros hubiéramos entrado con estos datos y nos hubiera dado un valor de calidad, es porque estaba dentro de la campana. ¿Bien? Entonces con esto ya tenemos certeza de que el gráfico estaba bien como se había hecho en un principio. Bueno, ahora vamos a calcular el estado 3. Fíjense que en realidad nosotros nos están pidiendo el calor, no nos están pidiendo los estados, pero también es buena costumbre a veces calcular todos los estados antes de calcular lo demás. Todo depende, ¿no? Igual si son demasiados estados y no les piden muchas cosas, quizás sea redundante o innecesario calcularlos todos. Pero en la mayoría de los ejercicios es necesario calcular todos los estados antes de calcular las cosas que se suelen pedir. Entonces, bueno, para determinar el estado 3, ahora consideramos el proceso 2-3. En este proceso el volumen es constante, o sea, el volumen del estado 3 es el mismo que el 2. Y la presión aumenta. O sea, para el estado 3 nosotros sabemos la presión final y el volumen que es el mismo que el estado 2. ¿Sí? Bueno, justo en este ejercicio, este estado aparece con líneas inclinadas y si mal no recuerdo es porque se va fuera de los rangos del ResProm. No sé por qué pasa esto, debe haber sido algún error cuando se diseñó el ejercicio o algo así. Bueno, entonces ahora sí, teniendo todos los estados, se puede plantear un primer principio en el estado inicial y final, o sea, entre 1 y 3 en todo el proceso, y resulta de la misma forma, como un sistema cerrado en régimen no estacionario, el primer principio escrito ya integrado entre los estados inicial y final resulta de esta forma. Trabajo y calor es igual a delta U genérico. El trabajo se calcula a partir de la definición, y fíjense que solamente hay trabajo en la primera parte del proceso, o sea, entre 1 y 2. Porque entre 2 y 3 no hay variación de volumen, entonces no hay trabajo. Y la variación de energía interna ahora sí es entre el inicial y final total, digamos. O sea, entre 3 y 1. Entonces con todo esto, calculando los valores y reemplazando, podemos calcular el calor total. Fíjense que como ya están metidas las masas, y como acá se usan volúmenes geométricos, se obtiene directamente
el calor en joule, digamos, en vez de en joule sobre kilogramo. Bueno, el trabajo de expansión es otra cosa que se pide, pero ya se había calculado antes para poder calcular el calor, digamos. O sea, el orden de las consignas no está puesto en el mismo orden que se necesita hacer para resolver, digamos. Así que bueno, eso sería todo de estos dos ejercicios. No sé si hay alguna duda. Sí. Ahí, cuando tengamos estos problemas así con topes y eso, siempre se tiene que hacer como un estado 2 intermedio, ¿no? Claro, o sea, cuando ustedes noten que ¿dónde ponen ustedes los estados? Es muy relativo. Por ejemplo, yo podría poner un estado acá, ¿no? Cuando yo corto la campana, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? Una buena forma para determinar dónde poner estados es cuando cambia la ley del proceso, por ejemplo. La ley del proceso es la forma en la que se lleva a cabo el proceso y que también está siempre asociado a qué se mantiene constante muchas veces. En el proceso 1-2 se mantiene constante la presión. Pero en el 2 hay un quiebre, hay un cambio, y ahora la presión empieza a variar y se mantiene constante el volumen. Entonces es una buena idea poner el estado 2 acá, ¿te das cuenta? Claro, claro. Porque si no me podría decir, pero ¿por qué no hay un estado 2 acá en el medio y otro acá y hay 27 millones de estados? Y bueno, porque no tiene sentido, digamos. Los podés calcular, pero no tendría mucho sentido, no tendrían utilidad, digamos. Bueno, ¿Quieren que veamos de hacer este ejercicio por ahí en el ResProp y con el gráfico de ResProp? Así repasamos un poco esto. Dale, profe. ¿Querés que lo haga acá? Como quieras, si querés, o si no, me decís los datos y lo voy dibujando en el ResProp. Bueno, dale, hacelo vos y... Dale. ¿Se ve ahí? Sí. Bueno, a ver. Nosotros en el estado 1 teníamos 129,05 kilopascales y 0,25 No, de calidad. por ahí podemos aprovechar para repasar ResProp, ¿viste? Y arrancar de entrada, definiendo la sustancia, las propiedades, Dale, bueno. Bueno. La sustancia es agua. Entonces la sustancia la configuramos acá en sustancia. Si una sustancia pura se van acá, fluido puro, y bueno, está en inglés, así que agua. Listo. Ya con eso queda determinado la sustancia. Después nos dicen, bueno, el estado inicial. Cuando ustedes calculen propiedades, o sea, el ResProp es básicamente una tabla gigante que nos da las propiedades en distintos estados. Entonces nosotros necesitamos decirle en qué estado estamos. Para generar una tabla con propiedades, nos vamos acá en calcular y tenemos dos opciones. Estado específico, o sea, estados de abajo serían. Sí, aguantate un cachito, José. Definile Sí. las propiedades que vas a usar Sí, y cierto, las cierto. unidades. Bueno, claro, antes de empezar a calcular, nosotros le tenemos que decir qué propiedades queremos que nos muestre, digamos. Entonces nos vamos acá a propiedades y podemos configurar cuáles nos va a mostrar y cuáles no. Fíjense que yo ya tengo tildado algunas. Temperatura, presión, volumen, todo esto nuevamente es por unidad de masa, ¿no? O sea, esto no es volumen geométrico, es volumen específico, energía interna específica y así. Entalpía, entropía y calidad. Bueno, en este ejercicio no vamos a usar entropía, tampoco vamos a usar entalpía, así que con estas 5 estaría bien. Después tienen, bueno, muchísimas más. Conductividad térmica, en especiales hay un montón. Después fíjense cuáles tienen, supongo que ya lo habrán usado una bocha igual el programa. Así que estas serían las propiedades. Después además pueden configurar la unidad en la que la va a mostrar. ¿Sí? Se van acá a opciones unidades y tienen las unidades para las principales, las básicas, digamos. Después las otras van a ser combinaciones. Entonces, temperatura la dejo en Celsius, presión en kilopascales la podría poner en bar, porque creo que en este ejercicio está en bar. Y lo demás así está bien. ¿Sí? Con esto, bueno, si hacen clic acá, pueden directamente poner algún sistema en especial. Por ejemplo, pueden usar el sistema inglés, ponen todo acá, pum, sistema inglés, horrible. Sistema internacional, listo, ahí está. Pero bueno, justo acá lo quiero en Celsius y en bar. Esto, fíjense acá al costado, es un detalle que está bueno. Si ustedes dejan este en base de masa, van a tener las unidades en masa, digamos, o sea, por kilogramo. Pero si lo ponen acá, lo tienen por kilomol.
Eso está bueno, por ejemplo, para termoquímica, que usamos mucho las propiedades en unidad de mol. Bien, listo. Esto ya se los habré comentado, pero una vez que ya dejan configurado como quieren, lo pueden guardar. Fíjense acá, pueden guardar las opciones actuales y se guarda como un archivito. Si ustedes lo guardan con el nombre este default, es el que se va a cargar ni bien ahora en el programa. Y si lo guardan con otro nombre, después lo pueden abrir con este. Con este eligen algunas, por ejemplo, acá yo tengo uno ya cargado, listo, lo cargo y me quedan. Fíjense que se modificaron las que yo había puesto recién. Entonces, bueno. Eso es un detalle que les podría ahorrar bastante tiempo. Bueno, una vez hecho esto, ahora sí empezamos a calcular los estados. Entonces, tenemos dos opciones. O hacemos estado específico o hacemos estado de saturación. ¿Cuál es la diferencia? El estado específico ustedes tienen que darle dos propiedades al programa para que calcule las demás. O sea, es un punto en el espacio de estados. En cambio, el estado de saturación es un punto dentro de la campana. Entonces, dentro de la campana nosotros necesitamos saber una sola propiedad. Porque después el programa nos va a dar las propiedades de los dos extremos de la campana, o sea, de líquido y de vapor. ¿Bien? Fíjense, por ejemplo, si yo acá entro con la presión que calculamos, que es 129,05, bueno, justo está en kilopascal. Ahora sí, en bar. Ya está, no necesito darle más nada. Pero me da lo de los dos extremos. Entonces, esto está bueno porque es más rápido, pero por ahí no es tan útil cuando ustedes quieren calcular las propiedades de la mezcla. Porque a nosotros nos da la líquido saturado y vapor saturado. En cambio, si ustedes ya saben la calidad, pueden poner la calidad como una propiedad acá atrás, es lo que yo hago normalmente, y en vez de venirme a y andar haciendo cuenta todo el tiempo, directamente entran con la calidad y con la presión, y listo, ya está. Tienen el estado. Ahora sí está corregido, ven, estaba mal esta presión, ahora este sí es el estado que corresponde. Bueno. Entonces acá tienen el estado 1. Después si quisieran calcular el estado 2, bueno, ¿qué entramos en el estado 2? Sabemos que la presión es la misma y con el volumen entramos. 3, listo. Y después del estado 3 está a 3 bar y al mismo volumen. Ven, esta es la roca me tiraba. Si yo le pongo que sí, pum, tira el grafiquito ese. Bueno. Bien, tiene un problema. Fíjense que... Perdonen, los perros. Aguántame un segundito. Bueno, ahí está. Estos datos normalmente no son muy fiables y la verdad que la idea sería evitar en realidad esto. Los ejercicios suelen estar diseñados y no va a pasar nunca esto, así que no sé por qué esto pasó acá. Pero bueno, no importa. Bueno, ahora lo que mencionaba Andrés hace un ratito, que es lo de los gráficos. Los gráficos ustedes no lo pueden hacer a partir de, ¿cómo se llama?, de puntos. Porque el programa, si ustedes le meten puntos, necesitan decirle la ley del proceso también. Entonces no tienen forma de informarle que van desde acá hasta acá con una de volumen constante, de acá hasta acá con presión constante o lo que sea. Pero lo que sí puede hacer el programa es presentarle el gráfico y después ustedes eso lo usan aparte para otra cosa. Fíjense que en este caso sería útil usar un diagrama de qué tipo. Y bueno, por ejemplo, uno PV. ¿Por qué PV? Porque en uno de los procesos tenemos presión constante y en el otro volumen constante. Entonces, este tipo de diagrama sería útil. Entonces se vienen a plot, diagrama PV, y tienen esto. Después les recomiendo que jueguen un poquito con esto y lo experimenten, porque tiene un montón de opciones. Básicamente ustedes lo que van a hacer con esto es decirle, en esta escala, ustedes le van a decir desde qué valor hasta qué valor de volumen van, porque estamos en el X, tenemos volumen, y en presión desde qué valor hasta qué valor van. Obviamente van a poner una escala que tenga sentido con lo que ustedes van a hacer. Si yo le hago de 20 a 5000 bar, estoy fuera de lo que yo estoy haciendo. Entonces vamos a ir de 0,1 bar a, por ejemplo, 4 bar. Porque en este ejercicio, fíjense, vamos de 1,29 a 3. Y en el eje X de volumen, por ejemplo, vamos a ir de 0,1 a 4 también.
Todo dependiendo de los valores en los que yo me voy a mover, ¿no? Esto de acá son las líneas de valores constantes que nos va a marcar. Si ustedes no tildan ninguna, no me va a marcar ninguna línea. Si yo tiro líneas de temperatura, por ejemplo, el programa me va a hacer, además de la campana, porque la campana me la va a hacer por esto de acá, además de hacerme la campana, me va a hacer líneas de temperatura constante. ¿Pero qué líneas de temperatura constante? Y bueno, me va a hacer líneas de temperatura constante que vayan de 0 a 600 con un paso de 25. O sea, me va a hacer la línea de 0, de 25, de 50 y así sucesivamente, ¿bien? Las temperaturas van de 100 a 1900, bueno, esto está cualquier cosa de ese valor. Así que vamos a hacer esta ahí, 700. Ese otro lo ignoro. Puedo también poner líneas de calidad constante, de entalpía constante, lo que sea. No le voy a poner muchos porque si no va a ser demasiadas cosas. Y después, bueno, tienen más configuración. Acá pueden ponerle las etiquetas a las cosas o no, las unidades o no. Este supongo que si yo le pongo muy fino va a tardar mucho en graficarlo. Así que bueno, vamos a hacerlo horrible. Estoy pensando en qué pasó acá. Estoy buscando la campana. Supongo que la campana está... ¿Sabés lo que puedes hacer, José, también? Sí, Ponerle en plot, sí. anda de vuelta, sin cerrarlo. Bueno, está. No, a ver, overlay plot, te iba a decir. Cerra ese, pone plot, queda bien. Pará, y ahí ponele, eso, está seteado el 1. Y cambiale el color y el tipo de línea. Ponele rojo, para que se vea. Línea, y el símbolo ponele algo, un redondelito, un cuadradito, lo que te guste. Bien. Sí. Entonces ahora ponele OK. Y ahí te Ah, mirá dibujo los 3 vos. puntos. Bueno, acabo de aprender esto yo también. Tremendo. ¿Y pero por qué lo une? ¿Cómo sabe que hace Porque, eso? no, porque a ver, vos dibujaste, te dibujó los puntos de la tabla y te los unió con una recta, simplemente por eso. Ah, ¿siempre lo une con rectas? Sí. Ah, Y bueno, ahí bueno. lo que puedes hacer ahora para que te haga la campana, si querés, es calcular una tabla al lado. Calculate, al lado de plot, Sí. allá arriba. Sí. Ah, una nueva. Calcular, sí, para saturation tables, y te hace la tabla de saturación. En las Entonces presiones que yo le tenía. elegís, sí. No, pará. Saturation table no. Isoproperty table, la otra. Bien, ahí tenés. Bien, vas a hacer a presión constante, vas a variar la densidad, ¿no? Lo que pasa es que no tenés densidad como dato, no sabes la densidad, sabes el volumen Claro, específico. va. Pero la campana la tendría que hacer sola. ¿Por qué no la hizo acá? Sí, yo generalmente la dibujaba aparte y después la dibujaba arriba. Connect saturation. No. Profe, ¿puede ser que la campana no se ve por la escala? Porque ahí uno como que puede distinguir el estado de saturación de vapor saturado y la campana. Lo que está a la izquierda es la campana, lo de la derecha es vapor sobrecalentado. Claro, puede Eh, ser. El problema es que no veo la línea de la campana directamente. Fíjate que estas son sí, líneas de temperatura lo que pasa constante. es que ¿sabes qué pasa? Te está dibujando temperatura y vos no ves la campana en temperatura. Por eso, si vos dibujás, haces un isoproperty table de alguna propiedad que vos veas, eh, bien, lo vemos. Ya sé por qué no. Para. A ver, hacete una isoproperty table de... Ya sé por qué. Ahí está, esa es la campana ahí. Estaba Está. muy a la izquierda del otro. Y mira, si le hago la presión más elevada,
Bueno, ¿ves? Ahí empieza a tomar forma la campana, ¿la ven? ¿Qué quiero ver? La presión. Ah, no. Bueno, ¿qué me decías? Una isoproperty table ¿de qué cosa? ¿Esta? Claro, alguna que te convenza, a ver. Y si no, para, Sí, lo hago con esto, la inversa de esto. La inversa de esto es 3 y la inversa de esto es 0,3 más o menos. bueno, Entonces voy de 1 a... No, de 0,1 a 20. ¿Ahí? ¿Te va? sí, pero a ver qué es. Ah, fue de rango. Son todo error. Porque... Ya sé por qué. Este. ¿Y con esto qué hago? Bien. Y este es el que graficás. Sí. Ponele overlay plot de vuelta. Y ahí, claro, ahí es donde plot es. Claro, es un isobara. Claro. Bueno, hay que buscar cuál es la propiedad. Porque claro, esa tabla es una isobara. Y habría que dejar... Y a ver, espera. Le cerré gráfico. Bueno. Si Bueno, no, hacer una tabla sino de saturación. pero fíjate que si yo le doy la presión elevada, o sea, le doy un rango de presión lógico, se ve la campana, ¿ves? Sí, sí, pero si no, la otra opción es hacer una tabla de saturación líquido-vapor variando alguna propiedad, por ejemplo, y dejando una constante. Por ejemplo, varias temperatura. eh, ¿Así? eh, Claro, ahí esto genera pares de puntos y vos decidís graficar los pares de puntos. sí, ¿No hay una forma de hacerla directamente la tabla esa, Andrés? Que no la haga así como la está haciendo, sino que la genera con un salto. claro. Ahí está, mirá. ¿Algo así querías vos, Andrés? Claro, esto que es presión, volumen, y aquí dibujaste. ¿Cómo? ¿Cuál es esa gráfica verde? Es esta, mirá. Porque en vez de hacer una isopropiedad, hice una tabla de saturación. Sí, Entonces es lo que decía Daniela recién. Hace saltos de temperatura de 5 en 5 sí. y después lo grafiqué todo acá en Overlay. Ujú. Y ahí estás en la de líquido.
No sé cómo hacer para atrás ahora. El zoom. En plot, profe, tiene un zoom out, me parece. Bueno. ¿Cree que sigamos, Andrés? Sí, no, bueno, era básicamente eso, jugar un poco con el plot, porque por ahí está lindo para la parte de ciclos, dibujar bien los ciclos con esta herramienta. Aparte Bueno, también pero está bueno para practicar cómo son las isopropiedades, ¿no? De, qué sé yo, volumen específico, densidad, presión, en los distintos gramas, ¿no? TS, PD, pH. claro. Un detalle que me gustaría resaltar es eso. Hace un ratito graficamos y hizo automáticamente el programa, hizo esto. Pero tengan cuidado porque no es que el programa sabe que el proceso es así. Lo unió con línea recta y justo en este caso, los dos procesos son con línea recta. Sí, Si el otro- exactamente. Si lo hubiesen hecho en el pH, entre el 2 y el Claro, 3 te lo une con una recta, pero no es una recta. claro, si en el 2-3 si hubieran hecho les hubiera vendido así. Hacéselo, José, así lo ven. Lo mandaba. Claro, sí, ahí Eh, van para hacer esa lo que van a tener que hacer es una tabla, una isopropiedad de volumen específico constante con un salto en la presión, por ejemplo. pH, ¿no? Bueno, está ahí. Ah, a ver, capaz que lo elegí mal. Los ejes, cambié la IP, el eje X, dice volumen. Lo puedes cambiar Bueno, ahí. pero Capaz ¿qué que le pongo? pero es entalpía, capaz que hay que hacerlo de nuevo. Sí, lo tenés Debería que hacer de saber vuelta el porque no lo chabón. habías pedido entalpía y es un gráfico de entalpía. Esta vez. Bien, ahora hace un cachito, una tabla de isopropiedad con el volumen específico y la presión desde el estado inicial hasta el final, con un salto de delta P. No, mantener constante volumen El volumen, exacto. y variar presión. Sí, Volumen 3.35 y presión que vaya de 1.2905 a 3. ¿Eso no? sí, hasta la presión final tenés que definir el salto. Listo. Y ahora le pongo overlay a este. Sí. Ahí está. Bueno, justo queda medio feo, pero a ver, ahí. ¿Se ve? Fíjense que esto que me hizo hacer Andrés recién es el verdadero proceso. Este azul es una curva de presión constante, perdón, de volumen constante. Acá está. Todas estas son un montón, los genera automáticamente el programa. Entonces el programa con este de calcular isopropiedades, bueno, iso que es de constante, nos va dejando una propiedad constante, cualquiera de todas estas, y nos varía las demás en un cierto paso. Entonces acá le dije que varíe la presión con un paso de 0,1 y mantenga el volumen constante. Y después acá le mandé que grafique todos estos puntos arriba. Acá en plot, overlay, o sea, meterlo arriba, elegimos de dónde queremos sacar los datos. La tabla 19 es esa, ven ahí, dice tabla 19, allá. Y bueno, el colorcito, el símbolo y todo eso.
y me grafica los puntos. Así que esta sería la, entre comillas, real. Claro, ellos tendrían que hacer la azul. No tendrían que hacer la roja. Claro, el tema es que para hacer solamente la azul tendrían que hacer 2 tablas diferentes acá. Claro, sí, Porque sí, si pero bueno, ponen no los es el 3 proceso estados, real, sino van a pensar que es una línea. claro, claro. Así que bueno, eso de graficar estos puntitos arriba del gráfico está bueno, pero tengan cuidado con que la línea no es la real, o sea, el programa no tiene forma de saber cómo vas de acá hasta acá. Bueno, eso sería. Tiene mucho más el programita, ¿no? Pero Buenísimo, profe. ¿Van a corregir algo del TP4? Sí, ahora íbamos a hacer unos 3 ejercicios de TP4. La idea de la semana que viene es dedicarnos al TP5. Ustedes ya vieron el cronograma, ¿no es cierto? Sí. La idea es que, bueno, el examen es de la semana del 18 al 22. Así que la idea es la semana anterior dejarla libre, el jueves 14 dejarlo libre para consulta, entonces tendríamos que terminar el 7. Entonces, bueno, vamos. El TP5 es uno de los más largos, así que va la semana que viene es solo TP5. A ver, si les parece, del TP4 y vamos a hacer 3 ejercicios, 16, 17 y 19, que están en el anexo. Así que si les parece, hago el 16. Igual, aparte de esto, ustedes tienen los ejercicios resueltos, ¿no es cierto? Eh, los habían bajado, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, a ver. Después nos ¿Cuál es, comentás profe? qué ejercicio vas a hacer del TP5 la semana próxima, porfa. Así los vamos mirando. Sí, 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 esa es la idea. Vamos, ahora cuando terminamos la clase nos organizamos y así los vamos editando. ¿Se ve ahí? Sí. Bien. Este era un ejercicio de dilatación de líquidos y sólidos, ¿no? Entonces, decía, tenemos un recipiente de vidrio que está lleno de mercurio y pregunto, ¿cuánto mercurio se derrama si la temperatura se eleva a 100 grados? Entonces nos dan los coeficientes de dilatación cúbica del vidrio y del mercurio. Fíjense que el del mercurio es 18, el otro es 1,2, es más de 10, o sea, es 15 veces mayor el del mercurio que el del vidrio. En la ayuda, en la definición de beta, considera la variación de volumen referida al volumen inicial. O sea, en realidad la definición de beta es esta, 1 sobre b por la derivada parcial de b respecto de t a presión constante, y nos dicen que como las variaciones de volumen son pequeñas respecto del volumen, que en vez de considerar una variable, consideremos 1 sobre b inicial, 1 sobre b0. Entonces, la variación del vidrio la despejamos de esta ecuación. Nos dan el beta, nos dan el delta t, o sea, inicialmente estábamos en 20, pasamos a 100, o sea, nos dan el delta t, nos dan el volumen inicial, que son 200 centímetros cúbicos, y nos dan el beta. O sea que de acá podemos calcular la variación de volumen del vidrio, ¿sí? Y decimos, el vidrio se dilató 0,19 centímetros cúbicos. Hacemos lo mismo para el mercurio, y simplemente, como el beta es mayor, obtenemos
una variación de volumen de 2,88 centímetros cúbicos. Entonces, bueno, simplemente era muy sencillo este ejercicio, era utilizar esta variación. Variación de temperatura. O sea, el volumen derramado es la resta de estas dos variaciones de volumen. No es más que esto el ejercicio. Por ahí era simplemente, estos ejercicios son todos sencillos, simplemente aplicar. Por ahí un ejercicio, una aplicación muy básica de esto, sí. Perdón, a Alguien mí se me hizo- escapó el audio. Ah, está. Había un profesor que trabajaba en mantenimiento en la central del Chocón, y una vuelta habían tenido que sacar una rueda de una compuerta. O sea, tenía que hacer un mantenimiento en una compuerta, y eso tiene unas ruedas que son, imagínense, una rueda maciza de acero de 400 milímetros, y tenían que clavarle, no sé si un buje, un rodamiento. Entonces tenían también dos materiales, creo que era un buje de bronce y una rueda de acero, y bueno, no la podían clavar. Entonces simplemente este profesor, que era muy práctico, agarró un matafuego de dióxido de carbono, de CO2, lo descargó sobre el eje y calentó la rueda. O sea, calentaban la rueda y no podían. Entonces lo que hizo para clavarlo fue, además de calentar la pieza exterior, le descargó el matafuego sobre el eje, y de esa forma lo pudieron armar. Entonces, básicamente es una aplicación de esto. Lo que hizo él fue generar un delta T con las herramientas que tenía a mano, ¿sí? Conociendo los beta de los materiales, bueno, podía en realidad calcular cuánto se iba a dilatar. Bueno, eso, si tienen alguna vez que diseñar eh, un diseño mecánico de vuelvos, ya lo van a ver en tecnología mecánica, pero si tienen que hacer un armado por interferencia, van a tener que usar las propiedades de dilatación de los materiales. Ese era simplemente esto. Los ejercicios digamos, de este tipo son bastante sencillos. No, era ese nomás, porque después era uno del práctico, el ejercicio 6, pero eso lo dejamos que lo hagan ustedes, o si quieren consúltenlo. Era una corriente gaseosa. Estaría bueno que esto por ahí ustedes lo hagan. Es el ejercicio 6 del TP. Yo cuando había resuelto esto había despreciado una velocidad, pero bueno, se no había llegado a cambiarlo. Háganlo y cualquier cosa lo vemos la clase que viene. Y después habíamos visto José, no sé si el 17 y el 19, vamos a ver. ¿Lo tenés a mano, José? El 16. Perdón, Andrés, ¿cómo? No, perdón, el 16, el 17, ¿lo tenés a mano? Sí. Me comparto. ¿Ahí se ve? Sí. Sí, profe. Bueno. Bueno, en este tenemos un depósito rígido que escapa gas. Nos dan el volumen geométrico del depósito, la masa molar del gas, la presión y la temperatura inicial. Y nos dicen que sale del depósito hasta que la presión y la temperatura tienen cierto valor. Bueno, lo primero que nos piden es el volumen que ocupa el gas que sale, si se encuentra a tal y temperatura y presión.
Fíjense que esto es medio raro, porque lo más común es que nos pidan la masa que sale. O sea, es lo primero que vamos a necesitar calcular. En este tipo de casos, normalmente les digo siempre lo mismo, traten de trabajar siempre con masas. ¿Por qué? Porque las masas son constantes, o sea, nosotros tenemos el balance de masa en el que decimos que todo lo que entra de un volumen es lo mismo que tiene que salir si no se acumula nada. Entonces, lo que sale del tanque es lo mismo que tiene que haber entrado al exterior, digamos. En cambio, el volumen no pasa lo mismo, porque sobre todo con gases se pueden comprimir y expandir y no va a ser el mismo volumen el que sale que el que entra. Fíjense que, por ejemplo, el volumen geométrico del gas durante todo el proceso es el mismo, porque es un tanque rígido. Entonces, a pesar de que hay masa saliendo, el volumen es siempre el mismo. Y ustedes van a ver que el volumen geométrico que ocupa el gas una vez que escapa es muchísimo mayor que 3 metros cúbicos. Y bueno, esto es muy común en gases que se comprimen y expanden mucho. Entonces, para calcular la masa que salió, simplemente hacemos un balance de masa y nos da que es menos la variación de masa en el tanque. Es decir, es la masa inicial menos la masa final. Para calcular las masas, ¿qué vamos a hacer? Bueno, nos vamos a ir a volúmenes específicos. Porque nosotros conocemos el volumen geométrico del tanque, que es constante, y si conociéramos los volúmenes específicos inicial y final, podríamos despejar la masa inicial y final de la definición de volumen específico. Bien. Ahora, a diferencia del ejercicio de los TP anteriores que veníamos viendo, o bueno, del TP anterior en realidad, no vamos a usar ResProp, vamos a usar un modelo, que es el primero que vemos en la materia, que es modelo gas ideal. Entonces, con la ecuación de gas ideal y los datos de presión y temperatura inicial y final, calculamos los dos volúmenes específicos. Y también hacemos lo mismo para el exterior. Ahora vamos a ver por qué. Entonces, bueno, calculada la masa, los volúmenes específicos inicial y final, y con el geométrico sacamos las masas, hacemos la resta y esta es la masa que sale. Esta masa que salió, relacionada con el volumen específico exterior, nos da el volumen geométrico que ocupa el gas que sale. Entonces, ¿esto cómo se interpreta? Bueno, esta masa de gas que sale se expande, porque la presión externa es menor, y ocupa este volumen, que es, como les decía, es mucho mayor que el volumen del tanque. Esto con los gases pasa un montón. Bueno, lo siguiente que nos piden es lo siguiente. Considerando que escapa lentamente, calcular el valor de la constante n que permitiría modelar a la transformación como politrópica. Si recuerdan, la expresión que domina las politrópicas es P por V a la n constante. Para gases ideales se pueden usar otras en función de no de la presión y volumen, sino de presión y temperatura, o de volumen y temperatura. Cualquiera de las tres se podría usar. Pero con esta va a ser suficiente. Esta expresión de acá, fíjense, que está aplicada a un estado en particular. O sea, si nosotros reemplazamos los valores de un estado, por ejemplo, el inicial o el final, podemos calcular el valor de la constante que rige el proceso. Sin embargo, también la podemos aplicar para dos estados diferentes. Por ejemplo, la podemos hacer de esta forma. Como la constante es una constante, vale la redundancia, podemos igualarla en un estado y en otro y escribir esta ecuación de acá abajo. Y en esta ecuación podemos despejar la n. Lo mismo podrían haber hecho para un estado único, o sea, podrían haber reemplazado los datos de un estado. ¿Qué pasa? Si ustedes hubieran reemplazado los datos del estado inicial, por ejemplo, tendrían dos incógnitas, que sería la constante, que no saben cuánto vale, y el exponente n. En cambio, cuando igualan, la constante se va como incógnita y pueden despejar la n y queda de esta forma. Entonces, este es el valor de la n. O sea, se puede modelar con una transformación politrópica de este orden. Fíjese como observación o interpretación de los datos, que la n está muy cercana a 1. Si el valor de n fuera exactamente 1, y nosotros lo reemplazamos en la politrópica que tenemos, P por V igual a constante. Y para gas ideal, decir P por V igual a constante es lo mismo decir temperatura constante. ¿Por qué? Porque en gas ideal nosotros tenemos P por V es igual a RT. Entonces, si P por V es constante, RT también es constante, y como la R es una constante, nos queda temperatura constante. Es decir, este proceso es cercano, si se quiere, a un proceso isotermo, a temperatura constante. Y eso lo pueden ver con los datos. Bueno, voy a hablar.
fíjense que la temperatura no disminuye mucho. O sea, como está en Celsius parece muy grande la disminución, pero si lo ponen en Kelvin es poquita la disminución de temperatura. Así que bueno, esa es una observación del resultado obtenido. Y eso es todo en este ejercicio. No sé si hay alguna duda. Bueno, teníamos uno del Daniela por ahí del 19, no sé si lo tenías. Sí, ahí lo proyecto. Chicos, no sé si por ahí los vemos muy callados, no sé si nos están siguiendo los ejercicios o por ahí no sé qué les resulta. Capaz que no sé si los hicieron, si los habían hecho el cuatrimestre pasado. ¿Cómo vienen con el estudio? A mí en particular me sirve para refrescar bastante las cosas, de cómo encarar los ejercicios. Sí, por ahí, o sea, creo que van a hacer bastantes ejercicios por ahí, medio como que por ahí se puede poner un poco monótono o se pierden detalles. Por ahí lo ideal sería que nos paren o pregunten, digamos. Creo Claro, que que vengan con los sirve a todos. ejercicios hechos ya, para que aprovechen. Cualquier cosa, a ver, todos los ejercicios que están en las guías que vamos a hacer, los anexos, ya se hicieron en el cuatrimestre pasado. O sea que cualquier cosa pueden, si bien ahora les vamos a preparar la guía, bueno, esta ya espero se las pasó, no sé. Pero para la semana que viene, si no llegamos, igual revisen el trabajo práctico de entropía y van a ver que están los ejercicios. Bueno, profe, ¿el práctico del año pasado es el mismo que el del anteaño pasado? ¿Son ejercicios No, parecidos? en el 21 agregamos ejercicios que son los que estamos proyectando. Ah, Entonces, porque en me el parecía 20 que, no están, en el porque me 21. parecía que estos ejercicios no los había Sí, visto. está bien, Igual claro, por ahí. los entiendo, voy refrescando y me Sí, voy acordando, pero no es algo que no entienda, que no me está bien. acuerdo. Justo esta semana no anda la PEDCO. Esperemos que se resuelva pronto. Ahí te vas a poder bajar la guía nueva. Pero los que Bueno, Bien, hacemos son los que no están en las guías anteriores, o sea, como para que te guíes por si no alcanzamos a subir los anexos. El año pasado resolvimos los que no estaban en la guía, los que habíamos agregado. claro. Por ahí te pueden pasar los TPs los chicos del cuatri pasado y es más rápido si manda la PET. Y los comparás con los que tenés. Justamente, esperemos que ande la PEDCO, ¿no? Estaba esta semana de mantenimiento. Esperemos que la semana que viene funcione. Claro. Sí, yo porque no sé si está habilitado todo en la PETCO para que puedan descargar o hay cosas Está bien. deshabilitadas, No, por eso es que yo los estaba habilitando a medida que avanzamos. Pero bueno, igual ahora vamos. Hasta el TP4 había habilitado el otro día, justo antes de que se cierre. eso está en la PETCO, no en termotecnia. ¿Termotecnia no se usa más? No se usa más, se usa la PEDCO. Ah, ok. Bueno, yo voy a hacer el del 19, o sea, este fue un ejercicio que le agregamos a la guía, que es el número 19, ustedes lo deben tener en el anexo con otro número ahora. Es una descarga. Dice, un tanque de 1 metro cúbico contiene inicialmente aire a 300 kilopascales y 300 Kelvin. El aire se escapa lentamente del tanque hasta que la presión cae a 100 kilopascales.
El aire que permanece en el tanque se somete a un proceso descrito por P por B a la 1.2 igual constante, ¿sí? Para un volumen de control que encierra el tanque, determine la transferencia de calor en kilojoule. Suponga que el comportamiento del gas suponga el comportamiento del gas ideal con calores específicos constantes. Bueno, le está dando un montón de hipótesis la consigna. Pero primero, para este volumen de control que está marcado, con línea trazos roja, ¿qué tipo de sistema es? Por lo menos de Abierto en un régimen no estacionario. estacionario, bien. Y bueno, tenemos una descarga. Bueno, lo voy a poner en grande, nunca lo proyecté. Bueno, acá dice justamente eso, un sistema abierto en régimen no estacionario. Nos daban el dato de la politrópica, P por B a la 1.2 igual constante. Es aire que se modela como gas ideal. Si se fijan en el exponente, no es la diabática reversible. Supongo que se acuerdan el valor de gamma para el aire. Y bueno, como el recipiente lo consideramos rígido, o sea, de volumen constante, volumen geométrico constante. Y nos dicen que los calores específicos son constantes. Y bueno, yo acá les puse que asumía los de la teoría cinética molecular. Bueno, las variaciones de energía cinética potencial despreciables. Bueno, tienen que hacer un balance de masa. No hay entrada, solo hay salida, así que les va a quedar menos m punto de salida. Y otra vez a empezar a trabajar con los DM y diferencial inexacto. Si hacen un balance de energía, también se les va a anular el término de la entrada y les va a quedar, bueno, no hay trabajo, porque no hay trabajo de expansión-compresión ni ningún otro tipo de trabajo. No tenemos ni rueda de paleta, ni trabajo eléctrico, ni nada más. Y bueno, como expresemos energía cinética, nos va a quedar menos m punto de salida por hs. Y acá otra vez trabajé con los diferenciales. Fíjense que de este lado son inexactos, o sea, de la derecha son inexactos y de la izquierda son exactos, o sea, en el volumen de control son exactos, son función de estado. Y bueno, acá reemplacé el balance de masa, por eso me cambió el signo acá, me quedó positivo, reemplacé esto. Bueno, acá si recuerdan la definición de entalpía, que era U más P por B específico. Bueno, y como les dicen que modelen al aire como un gas ideal, P por B en la ecuación de estado, o sea, ecuación de gas ideal es igual a RT, entonces reemplacé P por B igual por RT acá, ¿sí? Acá entonces hice uso de la definición de entalpía más la ecuación de estado, ya está particularizado ahí. Y acá, bueno, derivé el du extensivo. Y todo esto lo hice para que me quede más fácil para acomodar en el estado. Bueno, puse entonces MDU, el término del calor, diferencial inexacto del calor, RT, y pude simplificar esto, ¿sí? Bueno, y después le apliqué, apliqué el modelo para la energía interna, para gas ideal, que es solamente función de la temperatura y SB de T. Bueno, y ahora van a tener que la masa, ahora como es una salida, o sea, no es constante, entonces van a tener que hacer uso de la ecuación de estado y para saber cuánto vale el DM, la masa en función de la temperatura. Bueno, acá hice uso de la ecuación de estado, RT, bueno, igual a P por B, y reemplacé B por la politrópica. Era P por B a la 1.2 igual a constante, entonces acá simplemente despejé el volumen, lo manipulé, y hice la derivada de dt para poderla reemplazar acá. Bueno. Y por otro lado, también volví a escribir la ecuación de estado con el volumen específico como el volumen geométrico sobre la masa para obtener la masa en función de las propiedades. Y la puse en función de la presión. Bueno, el volumen y la constante. El volumen es constante, así que nos queda solo en función de la presión. Y derivé también. Así que acá, bueno, entonces hice uso de ecuación de estado y de la politrópica. No sé si hasta ahí tienen alguna duda. Bueno. Acá reemplacé
e integré. Bueno, y nos da calor negativo, así que es calor de salida. No sé si tienen alguna duda. Por ahí las descargas, si no las miran antes. Sí, fíjense que básicamente lo que buscó en ese ejercicio es hacer una ecuación que pueda integrar. Entonces llevó todo a una variable conocida, que era la presión. Claro, Entonces, porque no les dije, pero la salida está en función de los datos del volumen de control. Y como las propiedades dentro del volumen de control cambian, entonces las propiedades. No podría integrar y sacar afuera como antes la entalpía, como en el ejercicio que hice antes. No sé si tienen alguna duda, si no háganlo y bueno, ahí nos preguntan. Quizás si lo ven así, nunca lo hicieron, es medio... sí, está bien, deberían hacer los dos ejercicios juntos, la carga y la descarga, y ahí se van a dar cuenta bien la diferencia en las hipótesis y qué términos son variables y cuáles son fijos en el balance de energía. Entonces, la descarga después lo único que se reduce es a buscar qué variables son las más convenientes para integrar en función de lo que les queda en el primer principio y las ecuaciones del proceso que les den. En este caso le dieron la ecuación de la politrópica. Si le hubiesen dado, qué sé yo, alguna ecuación referida a la cantidad de masa o referida al calor, bueno, capaz que buscaban otra variable. Pero hasta ese punto, la reducción del primer principio es la misma. ¿Sí? Bueno, hasta acá eran los ejercicios nuevos que había, los prácticos. Así que, bueno, eh, la idea es que ahora, bueno, esto lo repasen, consulten, aprovechen la clase de consulta y avanzaríamos la semana que viene con el TP5. A ver, voy a adelantar, igual les vamos a tratar, pero vamos a hacer. Ahora en la un idea es ratito les mando el anexo de lo que vamos a hacer la semana que viene. Sí. Creo que son 8 ejercicios, ¿no? Justo del TP5 había un anexo del cuatripasado. Y es lo Bien. mismo. Sí. Bueno, si se los podés pasar ahora, ya sería genial, así ya ganamos tiempo. Sí, ahora se los mando al grupo de Sí. WhatsApp. No sé si están todos en el grupo ese que hay. No, profe, yo no estoy. Sí. No, Lo que pasa es que la los de- PEDCO esta semana está sin funcionar, por eso no se A ver. subió la PEDCO. Claro. Sí, no, cuando la PEDCO tampoco lo hemos podido subir. Sé que Así que bueno, habían mandado el link, ahí se los mando por el chat. Así se agregan directamente. Ahí les copio el link de invitación acá al chat de acá del Zoom, así si alguno no está se puede meter.
Bueno, este, si les parece, seguimos con estos temas con la clase de consulta y nos vemos el jueves que viene. Bueno, gracias, profe. Bueno, profe, nos vemos. Chao, profe.